Bienvenidos a Mati Rapids, soy el profesor Nona. Vamos a entrar al capítulo 1 de trigonometría. Vamos a definir lo que es el ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico no es más que la rotación, de un rayo respecto a su origen desde una posición inicial hacia una posición final. A esa cantidad de o amplitud de rotación se le llama ángulo trigonométrico. En este caso, tenemos un rayo en su posición inicial que va a girar respecto a su vértice, en este caso que es el origen del rayo, y ubicarse hasta una posición final. A esta cantidad de desplazamiento se le llama ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico puede ser positivo, es positivo cuando el giro del rayo es en el sentido antihorario. Miren, las agujas del reloj, suponiendo que esto es la agujita del reloj, el curso normal de un reloj de las agujas es en este sentido, ¿correcto? Entonces, en este caso, cuando es positivo, tiene que ser el giro del rayo en el sentido antihorario, es decir, está en esa posición y va a girar hasta colocarse en esta posición, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es giro en sentido antihorario. A este ángulo, cuando se da ese tipo de rotación, esto es un ángulo positivo, ¿ok? Porque ha sido un giro antihorario. Se le denomina ahora ángulo negativo cuando el rayo gira en el sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces tengo una posición inicial respecto al vértice O y se va a colocar a una posición final. Entonces el giro es en el sentido horario, ¿ok? Y cuando eso se da, esto es un ángulo negativo. Otra definición que hay que tener en cuenta y que es importante es el ángulo de una vuelta, o también llamado ángulo de una revolución. Esto se da cuando un rayo, tenemos este rayo cuyo origen está en O, entonces inicialmente está acá, en esta posición. Entonces este rayo va a girar hasta volver a colocarse en la misma posición. ¿Ok? Hay un giro y llega a colocarse en la misma posición inicial, pero ya ha dado una vuelta completa. Entonces a esto, cuando eso sucede, a esto se le llama ángulo de una vuelta o ángulo de una revolución. Bien, ahora sí, vamos a ver lo que son los sistemas de medidas angulares. Entonces tenemos lo siguiente. El sistema sexagesimal, o también llamado sistema inglés. Esto es lo siguiente. Cuando yo tengo un rayo, cuando yo tengo un rayo inicialmente, este rayo va a dar una revolución, una vuelta completa, y vamos a tomar una revolución en 360 partes iguales. Y a cada partecita se le llama un grado sexagesimal. Entonces, en el sistema sexagesimal, una revolución o una vuelta completa está dado por 360 grados sexagesimales, cuyo símbolo es, digamos, una bolita que está al costado de la medida, ¿no? Esto es el símbolo de grados sexagesimales. Si nosotros hacemos un zoom y a cada gradito, a cada gradito de la medida sexagesimal se le divide en 60 partes iguales y a eso se le llama minuto sexagesimal. Es decir, que un grado está dividido a la vez en 60 partes iguales y eso se llama minutos. Entonces un grado equivale a 60 minutos. Y si tomáramos un minuto, se divide en 60 partes iguales y a eso se le llama segundo sexagesimal. Es decir, que un minuto es equivalente a 60 segundos sexagesimales. Entonces es así como se mide en el sistema sexagesimal. Ahora bien, el otro sistema de medición angular es el sistema centesimal, o también llamado sistema francés. En este caso, la revolución completa
se divide en 400 partes iguales, ¿ok? Y cada partecita se le llama un grado centesimal, ¿ok? Entonces, una vuelta está dado por 400 grados centesimales, ¿ok? Y si nosotros hacemos el zoom a un gradito centesimal, vamos a tener que un grado centesimal es equivalente, un grado centesimal es equivalente a 100 minutos, ¿ok? A 100 minutos centesimales, ¿ok? Y igual, hacemos un zoom a un minuto centesimal, se divide en 100 partes iguales y esto es equivalente a 100 segundos centesimales. Es así como se mide en el sistema centesimal. Y finalmente tenemos el tercer sistema de medida, que es el sistema radial o también llamado sistema circular. Aquí lo único que se tiene en cuenta es que el giro o una revolución o una vuelta que da un rayo es equivalente a 2pi radianes, ¿ok? A 2pi radianes. Y estos son los tres sistemas más comunes o más usados de los sistemas de medidas angulares. Entonces ahora, bien, vamos a ver cómo trabajamos con estos sistemas. Ok, vamos a ver una relación de conversión para trabajar con estos tres sistemas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo tengo un angulito cualesquiera, ok, tengo este rayo que inicialmente estaba en esta posición, en la posición OA, hasta ubicarse y ha girado de manera positiva hasta ubicarse en la posición OB. Este es el ángulo de giro. Y yo por conveniencia, voy a nombrar que este ángulo en el sistema sexagesimal le voy a llamar que está representado por la letra S. En el sistema centesimal por la letra C y en el sistema radial por la letra R. Entonces, este ángulo que ha girado tiene la medida S, C y R en cada uno de los sistemas que yo les había comentado. Entonces, yo puedo decir que la medida de este ángulo en sexagesimal es igual a la medida de este ángulo en centesimal y la medida de este ángulo en el sistema radial. Esta es mi ecuación 1. Punto número 2. Habíamos dicho que una vuelta equivale en el sistema sexagesimal a 360 grados y en el sistema centesimal a 400 grados y es equivalente en el sistema radial a 2pi por radianes. Correcto. Entonces lo que yo voy a hacer por conveniencia es dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2 y voy a obtener lo siguiente. Miren, la medida en grados sexagesimales sobre 360 es igual a la medida del ángulo centesimal sobre 400G y es igual a la medida del ángulo en radianes sobre 2pi radianes. ¿Ok? Y acá podemos hacer algo más. Podemos hacer una simplificación. Podemos sacarle mitad a todo y esto sería 180 grados, esto sería 200G y esto sería pi radianes. Finalmente, podemos decir entonces que la medida de un ángulo en sistemas sexagesimal sobre 180 es igual a la medida del ángulo en centesimal sobre 200 y es la medida del ángulo en el sistema radial sobre pi radianes. Y esto es lo que se va a utilizar para la resolución de ejercicios. Muy bien, no olviden de darle like si se ha entendido o alguna sugerencia si se tiene y nos vemos con ejercicios en el próximo video. Les habla el profe Nona, muchas gracias.